Tenemos ya a nuestro invitado aquí, que es Enrique Ruiz del Rosal, presidente de la Asociación Laica de Rivas. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y esto no es como el turrón por Navidad, pero sí más o menos por mayo, con la campaña de la renta, siempre viene Enrique, pues con la otra campaña, que es para explicarnos el por qué no se debe de marcar las famosas casillas para la Iglesia Católica u otros fines sociales, que ese es el que luego tiene que explicar más. Así es que, para que tengas tiempo, y ya sé que cuando te pones a hablar te faltará tiempo, pero porque tiene muchas cosas que contar, eso claro, es cierto. Claro. Pero bueno, sintetizando un poco, yo he visto aquí que hay un montón de miles de millones que la Iglesia Católica y tal, pero arguméntanos esta campaña que está llevando, bueno, es Europea Laica, pero dentro de Europea Laica, a la que pertenecéis, ¿no? ¿Eso es así? Sí, pues está la campaña contra la financiación de la Iglesia Católica a través del impuesto de la renta de las personas físicas. Sí, exactamente. Es una campaña que en su día propuso la Sociedad Laica de Rivas, Vacia Madrid, a Europa Laica, porque yo formo parte de la Junta Directiva de Europa Laica. Y Europa Laica la adoptó como suya esta campaña y ya lleva desarrollándola. Este es el tercer año que la desarrolla Europa Laica. Nosotros desde la asociación colaboramos también con bastantes materiales de esta campaña y básicamente se centra, aunque este año hemos ampliado a la cuestión del IBI también la explicación, porque claro, nos tenemos que ir adaptando a la coyuntura, a los nuevos problemas que surgen, al asunto del IBI, al asunto de las inmatriculaciones, pero por empezar por la de la campaña del IRPF, yo creo que es importante hacer ver que está basada en un gran engaño, aunque estoy convencido de que muchos católicos desconocen realmente que está basada en un gran engaño, o sea que de buena fe, eso es indudable que la Conferencia Episcopal no lo desconoce, pero está basada en un gran engaño en la medida en que cuando hablamos con muchas personas, incluso con cristianos, hay incluso colectivos de cristianos de base importantísimos que están contra la financiación vía IRPF y también contra la financiación de las ONG sociales, han adoptado prácticamente nuestra campaña, y están contra ella porque desconocen cuál es el funcionamiento. El IRPF, hay una verdad en toda esta campaña cuando la difunde la Conferencia Episcopal, es decir, dice a la persona, ponga la X si no le cuesta nada, y efectivamente es que al contribuyente no le cuesta nada. Si el dinero no sale del dinero de la persona, no del contribuyente, sino de la persona que pone la X, tiene que salir de algún lado. Y obviamente no puede salir más que de los presupuestos generales del Estado. No hay más milagros en esta cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona durante el año 2011 devenga el impuesto, se lo van desquitando de la nómina, y lo va pagando y va ingresando en las arcas del Estado en ese año, y el Estado se lo va gastando en las cosas que le corresponden. Ese impuesto se liquida el año siguiente, en el año 2012, cuando hacemos la declaración del 2012, que es de la que estamos hablando ahora. Y en ese momento el Estado dice, bueno, ¿cuántos me han puesto la X? Y dice, entiende que eso es la declaración de voluntad de esas personas de poner de los impuestos del Estado, ese dinero para la Iglesia Católica, pero de los impuestos del Estado, esos impuestos, ese dinero ya está en las arcas del Estado, y por tanto esa persona tiene el privilegio de decidir que una parte equivalente al 0,7 de su base imponible, de su renta, se le dé a la Iglesia Católica, pero no sale de su bolsillo. ¿Es el 0,7? Ahora es el 0,7, sí. Era el 0,5 hasta que en 2006 el gobierno del PSOE negoció con la Iglesia Católica la subida de un 32% hasta el 0,7, y lo negoció de una manera un tanto civilina y como contrapartida al IVA. Ya sabéis que en su momento la Comunidad Europea amenazó varias veces al gobierno de España con meterle una fuerte multa porque lógicamente había una directiva que decía que todos tenían que pagar el IVA, incluida la Iglesia Católica, lo estaban pagando todas las confesiones religiosas en Europa, y por tanto se está haciendo competencia desleal, y para homogeneizar el impuesto Europa dijo, oye, esto no puede seguir así. Tras 2 o 3 amenazas y tras unas, diríamos, leves disculpas del gobierno, dice, no, es que esto es anterior a que entráramos en la Comunidad Europea, es que esto, cuando se vio que la cuestión iba en serio, pues se comenzó a negociar y le debieron decir a la Conferencia Episcopal, oye, no podemos aguantar más este tema, bueno, vamos a negociarlo. Hicieron un cálculo de más o menos, bueno, pues como nos sale a 30 millones de euros, pues oye, para que no salgamos perdiendo, y pues lo subimos al 0,7. ¿Qué es lo que sucede? El negocio fue redondo. Al año siguiente, cuando se liquidó el impuesto, tuvieron 68 millones de euros más de recaudación los de la Iglesia Católica. Por tanto, fue un buen negocio para la Iglesia. He visto en las publicaciones que estáis divulgando
que el porcentaje de españoles que no marcó la casilla de la Iglesia Católica fue el 65%. ¿Cómo desde la perspectiva de vuestra asociación, qué lo consideráis? ¿Éxito o...? Sí, hay una cuestión que para nosotros es fundamental. ¿O cuánto era el año anterior, sí, por ejemplo, la vamos comparativa? A ver, por hablar del último año. Este año las declaraciones, según, porque esta es otra cuestión, el asunto es tan ignominioso como que si tú consultas la página de la agencia tributaria no encuentras una sola cifra relacionada con la parte del impuesto sobre la renta o de eso que se deriva a la Iglesia Católica, que se desvía a la Iglesia Católica. No hay ninguna cifra. Las cifras oficiales las ofrece la Conferencia Episcopal cuando llega el mes de marzo. Es decir, están disponiendo de dinero público, pero no es el Estado el que ofrece eso en sus estadísticas públicas, sino tenemos que esperar a que la Conferencia Episcopal tenga bien darnos las dos cantidades. Esas dos cantidades con las que montan ya toda la campaña de renta, que luego podemos hablar porque es jugosa, la que organiza la Conferencia Episcopal. Esa campaña está basada en dos datos. Las personas que ponen la X en lo de la Iglesia Católica y cuánto recaudan. Han sido 7.300.000 declarantes los de la declaración, las personas que han puesto la X en la declaración de la Iglesia Católica, incluyendo ahí los que la han puesto solo a la Iglesia Católica y también a la Iglesia de fines sociales en esos tipos. Eso son 247 millones de euros. Eso significa que la Iglesia Católica ha perdido 100.000 declaraciones respecto al año anterior, un 1,4% menos, y que en dinero se le asigna aproximadamente 1,2 millones de euros menos que el año pasado le corresponde. Por tanto, independientemente de todo lo que diga la Iglesia Católica, lo que llama la atención es que desde 2009 se viene reduciendo lo que se desvía a la Iglesia Católica por este concepto, y de hecho se le asignan 5,6 millones menos que hace 4 años. Por tanto, esa es la realidad. Ahora bien, a pesar de toda la difusión y de todo el catolicircus que organiza la Conferencia Episcopal con estas dos cifras, no hay más. Es más, todas las demás que da son indemostrables. Pues con todo esto hay una realidad que no se puede ocultar, y es que de forma, ¿cómo diría? No sé. Te pongas como te pongas, no bajan del 65% las personas que no ponen la X a la Iglesia Católica. Por tanto, están entre 63, 64, 65. Por más que se gastan millones en campaña año tras año, están el 65% de las personas que hacen la declaración de la renta no ponen la X a la Iglesia Católica. Pero lo más interesante es cuando vosotros ya el año pasado decís que tampoco se marque la de otros fines sociales. Exacto. Yo creo que eso ya lo argumentaste, pero está bien que lo recuerdes. Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué decís esto? Claro, los motivos de fondo son los mismos que los de la X de la Iglesia. Por un lado, el dinero no sale del bolsillo de la persona que pone la X, lo cual nos parece deplorable. Es decir, si yo quiero dar dinero a una ONG, tengo que tener capacidad primero de decir, cumplo con mis obligaciones fiscales con el Estado, porque eso es para bienes de interés general, y luego doy a una ONG y doy a la ONG que quiera. Pero eso está establecido además. No. Porque si tú donas a una ONG, tú te puedes desgravar dentro de tu declaración una parte de... Claro, por eso, pero es que poniendo la X no donas a una ONG concreta. Poniendo la X, eso va a un fondo determinado en el que hay una comisión que reparte eso entre... La última esta ha sido 240 ONGs, ahí está Cáritas, ahí está Manos Unidas y hasta 240. Ojo, con esto no quiero decir que no haya ONGs que hacen una magnífica labor con colectivos marginados, con gitanos, inclusivos, es decir, no pongo en absoluto en duda que en algunos casos o en muchos casos se hace una buena labor, pero lo que estamos criticando es la política, la mecánica de prestación de utilización de esta X. Por un lado, no sale del bolsillo de la persona que pone la X, sale de todos los contribuyentes, y puede haber personas que no quieran dar a una ONG, que quieran dar a una organización filosófica o del tipo que sea, o que quieran dar a una ONG concreta, sin embargo, esto no es posible aquí. También la persona que pone la X tiene un privilegio sobre otros españoles, y es que paga aproximadamente al Estado, aporta al Estado un 0,7 menos de su renta, porque puede decidir qué hacer con el 0,7% de su renta, darla a una ONG en general, a las ONG, y por tanto está restando la recaudación del Estado y disponiendo de ese 0,7 para ese bloque, ese grupo de ONGs que son ese grupo, no otro.
Pero hay un tema de fondo en el que incluso están de acuerdo con nosotros las ONGs, y es que la ayuda social es tan importante que no puede quedar en las manos de la decisión voluntaria o voluntarista de que una persona ponga la X. Porque ¿qué sucede si un año nadie pone la X? No hay ayuda a las ONGs sociales. Es decir, la ayuda asistencial y la ayuda a las ONGs en función de proyectos tiene que depender de una política de Estado. Ahora, efectivamente, vienen mal dadas, pero en todo caso de una política de Estado y con un procedimiento reglado, con comisiones que estudian, con propuestas y con luz y con taquígrafos. Pero es lo que te digo, que yo creo que es un poco lo que tú estás explicando, y que no está la gente, desde luego no se lo va a leer ni por mucho que se divulga en la gran mayoría de los casos, cuando está realmente estipulado ya la forma de hacerlo, como te decía antes. Es decir, pues en mi caso, no sé si mi compañera, mi mujer está contribuyendo con, no sé si Médicos del Mundo o no sé qué, ella puede contribuir con lo que quiere, y su declaración de la renta podrá decir: yo he donado tanto, y hay una parte de esa que se podrá desgravar, y podrá hacer lo mismo, no el porcentaje del 0,7, sino como si quiere dar todo su salario, se podrá grabar una parte. Entonces yo podré decidir, creo entenderte que es lo que la persona puede decidir, ya está el mecanismo establecido dónde va la donación, y entonces la parte correspondiente de lo que yo he donado me la desgravaré, punto. Entonces no hay por qué, como dices tú, que un día la utopía de que digan no señor, nadie va, y no lo ponga. Y entonces ¿qué hacemos? Como bien dices, incluso organizaciones católicas que están haciendo una labor pues encomiable y tal, que no lo ponemos en duda, entonces no tendrían financiación. Claro. Yo, de siempre, es que esto es una nueva historia que se saca. Por eso yo creo que tendría que ser, no sé cómo, claro, de una forma, qué forma que le llegara muy directamente, tipo cómico, no lo sé, o tipo escándalo, que le llegase a la gente de esa forma. Es decir, el mecanismo está establecido y eso tiene que desaparecer. Claro. O sea, tiene que haber una partida a los presupuestos del Estado, igual que hay para otra cosa, pues para ONGs. Es que todo lo que empieza mal es difícil de comprender y acaba mal. Es decir, porque la X de fines sociales se introdujo para legitimar la X en la renta de la Iglesia Católica. Se dijo, hombre, para que esto cante menos, vamos a hacer otra de otros fines sociales, como si la de la Iglesia Católica fuera para fines sociales. Ahora veremos, esa es otro gran engaño. No es para fines sociales lo de la X en la declaración de la renta, ¿no? Para la Iglesia Católica. Pero de alguna manera se enmascaraba. Bueno, como ya se da la Iglesia, pues para otros fines sociales. Es más, cuando esto se estableció, hubo un periodo hasta el año 2000 en el que era posible, o sea, en la que había que poner una X en un lado o en otro. De modo que si ponías para otros fines sociales, no ponías a la Iglesia Católica o viceversa. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica puso el grito en el cielo. Hombre, esto no es posible, porque claro, imaginaos lo que supone de traer del monto total del impuesto de la renta el 0,7%. Pero la Iglesia montó tal pollo, claro, tiene desde luego una gran capacidad de agitación mediática y de capacidad de presión social, y entonces acabó convenciendo al gobierno de que había que establecer otra casilla de otro 0,7, con lo cual ahora estamos hablando de que el 1,4% de todo el impuesto sobre la renta se va, el equivalente en cantidad de ese dinero, se va a las personas en función de la decisión que toman unas personas que ponen una X en la declaración de renta. Pero es lo que yo te decía, esta mañana concretamente yo tenía una conversación con una persona, una compañera, y no lo entendía cuando yo trataba de explicarle esto, un poco calentando motores para la entrevista de esta noche, y decía, no, pero es que hay organizaciones que hacen una grandísima labor. Digo, si yo no te digo que no, pero que pueden seguir haciéndola, si lo que estaba diciendo ahora mismo. Vuelvo a decir, creo que la sociedad no está informada y que permíteme, no es tirón de oreja, pero porque hacéis una labor al menos, que no hago yo. Entonces no explicáis o no llegáis con la claridad suficiente, o no hay medio para llegar con la claridad suficiente a las personas, al común de la sociedad, para que entienda esto. Sí, a ver, no llegamos a tener en cuenta una cosa. Nosotros y ya te digo que llegáis más que uno que no hace nada. Hacemos una labor completamente amateur, no tenemos apoyo ni financiación de nadie, no estamos subvencionados, y luego todo el trabajo lógicamente es altruista y voluntario. Entonces es indudable que llegamos a donde llegamos. No hay pero que me he explicado mal. Pero yo creo que es farragoso en la explicación. Es complicado, sí, porque por ejemplo, si yo te digo a ti que Cáritas tiene un presupuesto, o tenía en 2010, que es la última dato fidedigno que tenemos, de 247 millones de euros, y de ese todo presupuesto global de Cáritas, solo el 19
solo 17 millones de esos 247 les llegaban por la vía de la asignación del 0,7 de las ONG sociales, solo. Y por otro lado le llegaba 4 millones de la Conferencia Episcopal. Todo lo demás, lógicamente, son donaciones. Es que es como tiene que ser. Yo cumplo con el Estado, con mis obligaciones de interés general, no particular, porque puede ser particular el beneficio o proteger tal o cual interés. Y luego a partir de ahí yo digo, oye, he hecho una donación de 300 millones de pesetas a Cáritas y me desgravo, claro que me desgravo, pero si hay una degradación tanto en el impuesto sobre la renta, creo que es el 35%, como en el impuesto de sociedades para entidades jurídicas del 20% de desgravación de todo lo que aportes. Si ya está inventado, efectivamente. Lo que sucede es que es verdad que son tantas las cosas que muchas veces no llegas. Hoy vamos a hablar de unas cosas y de las que no podremos hablar, pero es inevitable. Pero hay una cosa que sí me interesaba aclarar, y es uno de los grandes leitmotiv que utiliza la Conferencia Episcopal para justificar lo de la X es que con eso se garantiza un gran beneficio social y además lo mezclan con a eso iba. La casilla de la Iglesia Católica. La casilla de la Iglesia Católica, como entre líneas ya empezabas a decir o avanzabas un poco antes, realmente no va para fines sociales. Realmente ahora, y seguramente que tienes el estudio ahí, nos vas a decir que este porcentaje va para pues no sé, sus seminarios, pero eso va para su mantenimiento de no sé qué, para el mantenimiento de no sé cuánto y para el mantenimiento de no sé cuánto. A ver, ¿cómo no lo puedes hacer breve y esquemático? Pero que es importante, es decir, con cifras que quizá lo que mejor se entiende. Muy breve. Vamos a ver, de todo lo que va a la Conferencia Episcopal, la parte del león se la llevan los sueldos y salarios de los 22.000 curas que hay en todo el país. Es importante eso para la Iglesia Católica, porque eso es lo que da sustento a todo ese montaje reticular por todo el país, que claro, que garantiza que la doctrina, la moral y todas las directrices de la Iglesia Católica se propagan, ¿no? Es decir, cuando hay una ley de un gobierno diciendo que aprueba la interrupción voluntaria del embarazo, tú vas a la Catedral de Burgos y te encuentras allí el folleto hecho por la parroquia de turno, o la mínima parroquia, diciendo que es que el gobierno de Zapatero está asesinando niños y cosas de estas, ¿no? Entonces, es importante que esos 22.000 curas cobren su sueldo y tengan su seguridad social y tengan sus pensiones. Para eso es. También es para gastos sociales, para gastos fijos de la Conferencia Episcopal y, por supuesto, también para pagar los sueldos de los obispos. En la última memoria que hay datos, que es la de 2009, que es una memoria que realiza la Conferencia Episcopal, en la que da datos de forma más, y yo siempre invito a una pregunta que me ha surgido. ¿La Conferencia Episcopal tiene el tratamiento de empresa? Es decir, ¿tiene su obligación? Tampoco. No. O sea, una empresa que tiene que hacer su memoria, el registro mercantil, su liquidación de cuentas. Al contrario, nosotros... aunque esté exenta de pagar impuestos, pero... Sí. Nosotros lo que hemos planteado siempre es que la Iglesia Católica en su conjunto es una gran corporación formada por muchas entidades jurídicas diferentes, órdenes, diócesis y tal, y lo que hemos dicho es que ya va siendo hora de que algún gobierno en este país ponga firmes y haga luz sobre el gran conjunto de las cuentas de toda la corporación católica, y por tanto ahí tendría que estar integrada anualmente un balance de toda la corporación católica y una cuenta de resultados. Cuando esto se le ha planteado a la Iglesia, porque claro, la opacidad es absoluta, tiene un argumento: ay, no, es que eso no puede ser, es muy complicado porque son tantas las diócesis. Claro, es un argumento infantil, ¿no? Cuando hay compañías multinacionales operando en los 5 continentes que son capaces de hacer las cuentas, los balances y la cuenta de resultados integrados, ¿no? Es que no se quiere. Incluso órdenes multinacionales. Claro, por supuesto. Entonces, es indudable que no hay voluntad, hay que procurar que la cosa sea lo más opaca posible. Uy, es que las diócesis son independientes. Bueno, las diócesis realmente, por decirte, el último año en el que hay datos, porque han dejado de publicar esos datos porque cantan mucho, del fondo del 0,7 va al Fondo Común Interdiocesano, que es el dinero que va a las diócesis, una parte importante. En el año 2010, 228 euros. Pues de esos 228 millones de euros, 195 millones van a las diócesis. Las diócesis, ¿sabes lo que envían, con qué nutren al fondo? Con 19 millones. Es decir, ahora mismo las diócesis son como empresas, entre comillas, que recaudan 19 millones y que reciben 195.
indudablemente eso aproximadamente sale algo así como a un déficit del 1000%, de más del 1000%. Si fueran unas empresas ya estarían quebradas, el Estado las habría tenido que liquidar. Lógicamente la diócesis no la liquida nadie, pero seguimos con el dinero de los españoles financiando unas diócesis que están abiertas porque los paga el erario público, si no sería imposible. Entonces, quiero decir, es importante eso, y paga la diócesis porque paga los sueldos de los curas, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Que de todo ese fondo común interdiocesano al final te pones a analizar las cifras y dices, bueno, la Iglesia realmente lo que vende es su acción pastoral, aparentemente. Bueno, pues realmente del conjunto del presupuesto del fondo común interdiocesano solo el 16% va a la labor pastoral, y dices, hombre, pero no es tan importante, no es su leitmotiv el de su religión la labor pastoral. Y el 16% va solo a la labor pastoral, y todo lo demás se le van en gastos fijos, en sueldos, en salarios, en pagar pensiones. Es indudable que no responde a la realidad. Las diócesis están abiertas porque las financiamos entre todos los españoles y porque no ha habido ningún gobierno que diga, no, el que quiera diócesis que se las pague. Bien, o sea que realmente, por lo que veo, ni es una empresa, o sea, ni está constituida como empresa. Pero entonces vuelvo a este aspecto. La Iglesia Católica estoy hablando de una memoria oficial que publica la Conferencia Episcopal, que dice, y que no tiene obligación de hacerla. Esas cifras las ha aportado del ejercicio 2008. Yo lo analicé, era irrisorio lo que decían, lo tengo por ahí publicado, del ejercicio 2009, y ya en el ejercicio 2010 ha desaparecido. Pero yo digo, cualquier ONG está obligada a hacer una memoria anual. Cualquier fundación tiene un tratamiento. Obviamente. Entonces, ¿qué consideración tiene la Iglesia Católica? No es ONG, no es fundación, no es. Pero entonces, ¿cómo sus empresas, por ejemplo, sus colegios, por ejemplo, sus hospitales, cómo se contempla? ¿Qué tratamiento tienen? Claro, es que son entidades jurídicas distintas. Los hospitales, si es una empresa privada, o si el colegio es una empresa concertada, es una empresa privada, y está, en principio, está sujeta a todos los digamos, las obligaciones jurídicas que cualquier empresa privada. Pero claro, cuando tiene que ir a ver qué impuestos paga, ahí aparece el concordato, o sea, que es realmente un concordato, los acuerdos del año 79, y dice, no, tales y tales están exentos de por vida de pagar el IBI, de pagar el no sé qué, o sea. Ya, pero yo te digo, por ejemplo, un colegio tal, haces una sociedad tal, y como pues pyme, o bueno, vamos a ver, el 25%, el 30%, cuando llega a hacer eso, dice, no, yo es que lo dono a no sé quién. ¿Puede llegar a ese el caso? No exactamente, pero no hace falta que llegue a ese caso. Se considera como una entidad sin ánimo de lucro y cuya finalidad es social, y entonces está exenta del impuesto de sociedades, está exento del impuesto de actos jurídicos documentados, está exento del IBI, está exento de absolutamente de todos los impuestos directos e indirectos que hay en el país. Bueno, o sea a mí no me cuadra, porque cualquier entidad que uno conoce eso, pues por sus fines, es decir, cualquier entidad, nosotros, por ejemplo, por las cuotas no pagaríamos, pero si nosotros diéramos cursos de radio, por esa actividad tendríamos que tributar nuestro impuesto de sociedades. Claro. Así de claro. Estaríamos exentos como entidad sin ánimo de lucro de lo que marcan nuestros fines sociales. Pero no de lo otro, no de la actividad económica. La actividad económica tenía que tributar a un ECI reducido por ser entidad sin ánimo de lucro, pyme, no sé qué, llegaríamos al 20%, pero no menos. Claro. Bueno, en la actualidad, que creo que sube. Claro. Bien, pues de todas formas es importante tener en cuenta una cosa. Tú lo has introducido tú. Realmente la parte que se desvía a la Iglesia Católica como consecuencia de la X del IRPF es solo una parte pequeña del conjunto del dinero que se desvía a la Iglesia Católica, del que se apropia la Iglesia Católica, del dinero público. Estamos hablando, los últimos cálculos nuestros se cifraban en 11.300 millones de euros, por muy distintos conceptos, desde el pago de los catequistas en los colegios privados, que eso importa aproximadamente unos 600 millones de euros, hasta los capellanes en hospitales, en cárceles, en sitios de estos, hasta las exenciones de IBI, porque claro, todas las exenciones y bonificaciones fiscales son ingresos indirectos. Más o menos la valoración que hemos hecho nosotros es que del orden de 11.300 millones de euros se desvía a la Iglesia Católica. Que bien veo que se corresponden casi con los recortes que ha habido, con los 7.000 de sanidad, con los 3.000 de educación, etcétera. Claro, sí.
por ejemplo, el gobierno de Rajoy redujo 600 millones de euros el presupuesto del CSIC durante 2012 y eso equivale poco más o menos que a pagar a todos los catequistas de religión en las escuelas públicas. Entonces, claro, la sociedad tiene que saber que hay unos señores que están dando catequesis en escuelas públicas que los estamos pagando nosotros y que ese dinero equivale a todo el presupuesto del CSIC, a todo el recorte que ha hecho el gobierno de Rajoy con el presupuesto del CSIC. Es que estamos en un contexto en el que parece que todo el mundo y hablamos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, no de los espías, ¿eh? Claro, que no se confunda la gente. Por ejemplo, el gobierno del PP ha pretendido ahorrarse 16 millones de euros, parece pequeña la cantidad, dejando sin ayuda a 75.000 jóvenes con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales. Y sin embargo paga la seguridad social de sacerdotes y obispos que le cuesta 20 millones de euros. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cargamos tal, estamos en un estado supuestamente confesional y supuestamente laico, seguimos financiando la seguridad social de los sacerdotes y obispos por un importe mayor todavía que el de los derechos de estos jóvenes con ingresos inferiores. Ese es el problema de esta sociedad. Entonces, yo fíjate, haría también una llamada a muchos católicos de buena fe que ignoran estas cosas. Es decir, estamos en un contexto en el que para la confesión religiosa, para determinados actos confesionales hay dinero y sin embargo se está pegando un corte y se están cercenando derechos sociales adquiridos de manera brutal. Es decir, ¿qué no se podría hacer con este 1% que se deriva a la Iglesia Católica todos los años? La Asociación Laica o Europa Laica, ¿qué actividad se está llevando a cabo en este pues este año la verdad es que hemos tenido demasiada actividad, más de la que casi podemos realizar, porque junto a la campaña del IRPF hemos iniciado también la campaña del IBI, la denuncia, como sabéis, del impuesto de bienes inmuebles y también la del impuesto de construcciones. Es un impuesto que afecta mucho a los caudales públicos de los municipios y lógicamente los acuerdos con el Vaticano. Sí. Por cierto, una pregunta. Creo que se le ha pedido, o así nos llega a nosotros una carta al Ayuntamiento de Rivas-Vacía, Madrid. Se le pidió las propiedades que tiene la Iglesia en nuestro municipio y cuál era, cuantificando su sección de IBI. ¿Tenéis ese dato? No, además lo pedimos reiteradamente, se nos dijo que no había nada, luego otra vez nos dijo Pedro del Cura hace ya 2 años que lo iba a mirar. Lo cierto es que el otro día hablábamos de la Iglesia Católica, un ayuntamiento en la siguiente infraestructura para saber la Iglesia mide tanto, no sé qué, el pueblo tanto y tiene la exención de tanto. Efectivamente, eso es muy fácil. No entendíamos por qué en un departamento económico de un ayuntamiento no se puede solicitar eso. Es decir, a mí me los han dado de otros municipios. Bueno, el caso es que Pedro del Cura nos ha garantizado, el otro día hablábamos con él a nivel informal, y hombre, que es que si se lo hubiéramos dicho a él de forma directa, porque claro, eso era de la anterior legislatura, pero que él lo había visto y que no había nada, no se beneficiaba ninguna entidad religiosa de este municipio, entidad religiosa, ni confesión, ni nada que se le parezca, no se beneficiaba de ninguna exención ni bonificación fiscal. Tenemos su palabra, no la vamos a creer. Bien. Ya un poco por último, ya me están dando el toque del tiempo. ¿Tenéis facilidad para llegar a los medios de comunicación? Porque a mí me parece interesante, pero era lo que yo un poco, entre comillas y un poco con error, os daba ese pequeño tirón de oreja, decía, es que no llegáis. Yo creo que es dificultoso, o vosotros vais a un periódico, mandáis a un periódico, os acercáis a una televisión, lo que sea, y ahí os dicen venís cuando queráis, que como aquí en Radio Cigüeña tenéis media hora para que expliquéis lo que queráis. Bueno, hay un poco de todo como en botica. No tenemos un gran acceso a los periódicos, pero ahora a través de una marca que hemos registrado, que es laicismo.org, estamos introduciéndonos el Observatorio del Laicismo. Observatorio del Laicismo y de la Laicidad, se encuentra en las webs como laicismo.org también, y en Observatorio del Laicismo y la Laicidad. Estamos facilitando mucha información, estamos conectando con mucha prensa, y la verdad es que está teniendo mucha difusión. El asunto del impuesto sobre bienes inmuebles incluso nos sorprendió a nosotros mismos. Es verdad que estamos abriendo cauces que hasta ahora no se habían tocado, y entonces no nos podemos quejar. El otro día tuve incluso una entrevista con una televisión rusa
y estuvimos hablando durante una hora. Bueno, la verdad es que se hace lo que se puede. Todavía es poco, siempre es poco, pero se hace lo que se puede. Es verdad que hay cauces que muchas veces es mejor no utilizar, porque en los argumentos nuestros son argumentos más discursivos, más de reflexión, más de poder argumentar, y hay veces que te invitan a determinados programas en televisión que obviamente son gallineros, son ferreterías, parecen barras de bar, y entonces pues lógicamente no es el ámbito más oportuno para hablar de esos temas. Pero donde nos invitan y es posible hablar, es más, os invito a vosotros a que si alguna esfera confesional de este pueblo o de esta ciudad quiere hablar de este tema en estos micrófonos, pues tranquilamente venga algún representante de la Iglesia Católica a que hablemos de los privilegios de la Iglesia Católica en este país, con mucho gusto, con mucha tranquilidad, y aplicando y exponiendo razones. O sea que lo dejo en estos micrófonos. Pues recogeremos el guante, y hasta aquí no nos da más la cosa, Enrique. Si nos brindamos, por supuesto, como hasta ahora, todos los artículos que nos lleguen, a seguir divulgándolos en la medida humilde de nuestros medios, y eso, agradecerte tu visita, que supongo que no va a pasar otro año hasta que vuelvas. Espero que no. Hasta que vuelvas aquí. Lo prometo. Y bueno, simplemente eso, agradecértelo, y nada, que si nos comprometemos a poder hacer, no inmediatamente, ese programa, si alguien está ahí dispuesto a debatir aquí, y nada, el otro compromiso de seguir divulgando en nuestros medios pues todo lo que hagáis. Así que muchas gracias y hasta otra ocasión. A vosotros, muchas gracias. Se vuelve maldita tras las calles de una ciudad marchita.